algunos de los temas que tenemos que tratar en esta época del año. Estamos hablando de una época donde hay que tener precauciones a la hora de bañarse en piletas y de hacer un uso responsable de ese lugar. Exactamente, Ana Joudé, que es pediatra y bueno, y también siempre nos ayuda a entender este tipo de cuidados que tenemos que abordar, porque los chicos, sobre todo cuando tienen 19 años, ya 13, tengo uno de 13, ya creen que nosotros somos un poquito exagerados y que hablamos de más con este tipo de actividades, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Este es un tema sumamente importante, sobre todo en esta época. Y justamente son los adolescentes los que no tienen conciencia del peligro y no miden, digamos, las consecuencias que pueden tener sus actos. Acá, como vemos, realmente a veces bajo las influencias del alcohol o de el desconocimiento, digamos, de la altura que puede tener el fondo de la pileta, llevan a estas situaciones que pueden derivar en lesiones graves, incluso con pérdida de la vida. ¿Qué tipo de lesiones son las más comunes a la hora de hablar de bañarse en piletas y que las piletas sean seguras? Bien, es muy común, digamos, que en esta época los chicos, sobre todo para prevenir este tipo de lesiones, desde pequeños aprendan a nadar, ¿sí? Que asistan a una escuela de verano o que vayan a clases de natación para saber nadar y evitar, digamos, lesiones por asfixia o por ahogamiento. Es importante que conozcan el lugar, que no corran por los bordes de la pileta descalzos, sino siempre calzados, con un calzado antideslizante, ¿sí? Que siempre en los menores de 5 años haya supervisión de un adulto y un adulto que esté atento, claro, ¿no es cierto?, a las acciones de los niños en las piletas. Y no solamente menores de 5 años, sino niños también más grandes, sobre todo en grupo, que siempre haya personas observando cuáles son las acciones que están desarrollando. También es importante tener en cuenta cuando es la cantidad de niños y la cantidad de adultos que están cuidando, ¿no? Porque a veces son muchos los niños y pocas las personas adultas que están observando. Entonces siempre adecuar la cantidad de adultos por niños. En este caso que vimos en este video, ¿no? Una pool party donde muchas veces está el factor alcohol y el factor pileta. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué riesgos se corren? Bueno, como sabemos, el alcohol disminuye los reflejos, entonces obviamente acá la reacción no es la adecuada. Vimos que no se tiró en forma adecuada de cabeza, no protegió su cabeza y esto ha llevado a un traumatismo encefalocraneano, probablemente con fractura de cráneo. Entonces es importante que haya personas que cuiden, un guardavidas o salvavidas o bañero que esté en la pileta presente, tratando de prevenir estas situaciones. Y bueno, lo ideal, como sabemos, es no tomar alcohol. No tomar alcohol porque la cantidad, el reflejo está disminuido, entonces no mide las consecuencias. Claro, y el no medir las consecuencias tiene que ver también con tal vez no haber corroborado que la pileta en ese sector tenía 1,40 m de profundidad y él hace una especie de clavadito, entonces se ve que va directo con la cabeza a pegar en el fondo de la pileta, sí, ¿no? O a veces hacen saltos mortales hacia atrás o hacia adelante y se pueden golpear en la nuca. Recordemos claro, empiezan las imprudencias, empiezan los actos de demostración, de negligencias e imprudencias. Sí, de acrobacias que pueden llevar, digamos, a situaciones terribles. Otro de los factores muchas veces relacionados también en el verano es la comida, digamos. Junto al alcohol muchas veces hay ingestas exageradas de comida. Bueno, pasó hace muy poquitos días, muy poquitas horas en Potrerillos, donde casi hubo un ahogamiento. Por el tema digestivo, ¿cómo influye eso? Siempre, digamos, sabemos, eso lo decían nuestras abuelas, después de comer hay que esperar hora y media para realizar el proceso de digestión, porque sabemos que podemos tener después complicaciones como son calambres, porque nuestro cuerpo está abocado, digamos, a la función digestiva. Entonces es importante realizar un reposo de 1 hora mínima después de una comida, sobre todo si está copiosa, un almuerzo importante.
y después meternos a la pileta. Mucha gente, bueno, Sí, sí. los grandes no lo relativizan, pero entre los jóvenes está como relativizado. Todo lo que hacer la exagerada. digestión adentro del agua no es malo, dice. Lo Claro. malo es cortar la digestión. ¿Es verdad eso? No, hay que esperar un ratito, mínimo una hora, ¿sí? Para que se realice el proceso de digestión en forma adecuada, porque después pueden haber calambres, dolor abdominal, ¿sí? No siempre pasa, la mayoría de las veces no pasa nada, pero como consejo, estamos tratando de prevenir situaciones, ¿sí? A veces un calambre en los miembros inferiores hace que en una parte honda de una pileta no pueda nadar, y si no hay nadie que esté ahí ayudando o observando, puede, digamos, llevar a una situación de asfixia o de ahogo. La mayoría de los accidentes en el agua, bueno, tenemos entendido que es la primera causa de muerte en niños hasta 5 años, el ahogamiento, ¿no? La segunda causa. La segunda. La segunda causa. Pero también se da mucho en adolescentes, cuando ya la madre o el padre deja de ser el ogro que está al borde de la pileta, no Exacto. corras, no te tires de esa manera, no tomes Claro, determinada justamente bebida. es la omnipotencia que tienen los adolescentes, y digamos que siempre, digamos, la palabra de los padres están de más, o no les hacen caso porque ellos lo saben todo. O la ponen a prueba, claramente. La ponen a prueba, la rebeldía propia de la edad. Entonces, por ahí siempre insistir y siempre estar atentos, no dejar, digamos, grupos de adolescentes o preadolescentes solos, siempre estar atento, dar una mirada, dar consejos para evitar situaciones complicadas. ¿Qué tan frecuente es en un consultorio que lleguen en esta época del año casos? No es frecuente según la zona, o sea, no es frecuente, habitual, porque van directamente a la guardia, claro. a la zona, a urgencias, hospitales privados, hospitales públicos. Sí se ven mucho en la zona, por ejemplo, Luján, Chacras de Coria, Maipú, donde hay muchas residencias que tienen piletas. Acá es muy importante, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda el cercado de las piletas, que no tengan, digamos, un acceso fácil para un niño menor de 5 años, que no lo puede abrir desde afuera, sino que esté cerrado por dentro, que un adulto sea el que abra. Nunca dejar juguetes dentro de la pileta que sean atractivos para el niño, por ejemplo, una pelota, una colchoneta, un inflable, porque el niño va a tender a ir a buscarlo. Claro. Y nunca perder, digamos, de vista al niño, aunque sea ni media hora. Incluso un niño pequeño, menor de 1 año o menor de 2 años, puede ahogarse en una pileta con una poca cantidad de agua. Incluso con 50 centímetros de agua menos, un niño pequeño puede ahogarse. ¿Es más fácil enseñarle a nadar a los niños? Sí, los niños absorben y aprenden muy fácil. Donde haya piletas en el hogar es muy recomendable pedirle a los papás que los lleven a natación, que aprendan a nadar, que les enseñen a flotar, esto es muy importante. Y que les pongan bracitos o chalecos, ¿sí? Si van a estar en el agua, siempre los niños menores de 5 años tienen que entrar al agua, aunque haya adultos, con bracitos o chalecos. Y sobre todo quisiera agregar la protección al sol en esta época, con esta época de tanto calor. Los menores de 6 meses no pueden colocarse pantallas. Claro. A partir de los 6 meses Ahora sí vienen se pueden prendas poner con protección solar, eso me enteré ahora. térmicas. Sí. Y bueno, el menor de 1 año no puede exponerse al sol. Y después que salimos del agua, volvernos a colocar el protector. Para los niños, pantalla total o factor 50, que se debe reaplicar cada 2 horas. Muy bien, bueno, buenísimo, Ana, siempre No, escucharte. No, por favor. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes.